Bitcoin empieza a tener un patrón alcista en gráfico de 4 horas. ¿Será que es momento para buscar una posición al alza? ¿Podríamos rebotar? Y de ser así, ¿hasta dónde? Pues quédate a ver el análisis técnico del día de hoy. Y aparte de eso, tenemos información muy interesante con respecto a la posible caída de Bitcoin y avances para encontrar al posible hacker de las cuentas de la SEC. No te lo pierdas. Tras la reciente caída de Bitcoin, ya empezamos a señalar algunos posibles culpables. Según esta nota de Cripto Noticias, la posible caída de Bitcoin puede ser por culpa de Grayscale y FTX. Esto según Anthony Scaramucci. Anthony Scaramucci es el fundador de Skybridge Capital. Él atribuye la reciente caída del precio de Bitcoin a dos factores principales: las ventas del ETF de Bitcoin de Grayscale y la supuesta descarga de activos digitales por parte de FTX, que ya sabemos que FTX actualmente está en quiebra. Scaramucci señala que las ventas del ETF de Grayscale, denominado GBTC, podrían estar relacionadas con las altas tarifas que cobra por mantenimiento, lo que pone en desventaja a este fondo en comparación con otros ETF disponibles. Algunos analistas sugieren que es probable que el dinero que sale se esté moviendo hacia otros ETF en el mercado. Además, Scaramucci atribuye la disminución del precio de Bitcoin a la descarga de activos digitales por parte de FTX, que está en proceso de quiebra y que hace unos pocos días estaba proponiendo devolverle Bitcoin a la gente a precios de $16,000, cuando Bitcoin ya se encuentra por encima de 40,000, o sea, un descaro total. Pero bueno, peor es que no les devuelvan nada. Sin embargo, se señala que las grandes operaciones institucionales suelen realizarse en mercados OTC para minimizar el impacto en los precios de los activos. Cuando nos referimos al término mercado OTC, OTC significa over the counter, que en español se traduce como fuera de mostrador o extra bursátil. Los mercados OTC son aquellos en los que las transacciones no se realizan a través de una bolsa de valores centralizada. En lugar de eso, las operaciones se llevan a cabo directamente entre las partes involucradas, sin la intervención de una bolsa. Por lo tanto, en los mercados OTC, los activos financieros como acciones, bonos, productos básicos y divisas se negocian directamente entre compradores y vendedores, ya sea a través de redes electrónicas, teléfono u otros medios de comunicación. Ahora, volviendo a Bitcoin, en el caso de las transacciones de criptomonedas, es común que las grandes operaciones institucionales se realicen en mercados OTC para evitar movimientos bruscos en el precio en los intercambios convencionales. Y bueno, se destaca que Scaramucci omite mencionar las ventas masivas de Bitcoin por parte de los mineros, que ya hablamos en el video de ayer, que puede ser una de las causas que estén provocando también la caída de Bitcoin. Estas ventas importantes de los mineros al acercarse el halving, que bueno, el halving es otro evento importante que vamos a tener. Ya faltan pocos meses para el halving, y el halving es reducir la recompensa de los mineros a la mitad. Entonces los mineros se están vendiendo. También la caída se puede ver a miedo, generado por las dudas en respecto a los ETF, los hackeos, la incertidumbre, las falsas noticias que hubieron antes de la aprobación, etcétera, etcétera. Porque a pesar de que Bitcoin ha caído de 49,000 a 41,000 en un solo día, pues de momento no está fuera de lo normal, entre comillas, de algo que podría ocurrir en Bitcoin. Y bueno, tras el escándalo del hackeo de la cuenta de X de la Comisión de Bolsas y Valores de EU, que ya saben que pues lo que ocurrió fue de que se aprobaron los ETF, luego resultó que fue falso, que fue un hackeo, y pues bueno, aquí tenemos ya la actualización que nos dice que el presidente de la Comisión de Mercado de Valores, la SEC de Estados Unidos, el señor Gary Gensler, declaró que no hay pruebas de que el hacker que accedió a la cuenta de Twitter de la SEC el 9 de enero haya tenido acceso a otros sistemas, datos, dispositivos o cuentas de redes sociales
en este momento. Gensler señaló que la SEC está tomando en serio el incidente de ciberseguridad y está evaluando el impacto de la brecha en otras agencias, así como los inversores y mercado de criptomonedas. El hacker que tomó el control de la cuenta oficial de Twitter de la SEC y anunció falsamente la aprobación de un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin, Gensler informó que la SEC está colaborando con fuerzas del orden. De momento, gracias a las investigaciones, solo se tiene la imagen del posible culpable. No está nada garantizado que podría ser este sujeto de acá. Si usted lo ha visto, tenga cuidado porque es una persona muy peligrosa, ya que ha provocado alta volatilidad en el mercado y pérdidas para muchos traders. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día sábado 13 de enero, son las 7:15 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 42.731 dólares. Bitcoin de momento se ha frenado de caer, nos encontramos haciendo un poquito de rango, tratando de aguantar los 42.700, 42.500, esa zona. Por lo menos no hemos seguido cayendo y vamos a revisar las diferentes temporalidades para ver qué tenemos. Primero, en gráfico de 4 horas, empezamos a girarnos al alza a partir del día de hoy. El día de ayer explicamos que es posible que ya empecemos a buscar intentos de rebote o patrones alcistas en gráfico de 4 horas. ¿Esto significa que Bitcoin podría rebotar? Sí, pero como estamos en fin de semana, entonces es muy complicado que se dé un rebote el fin de semana. Podríamos mantenernos en rango, pero en teoría el patrón es alcista. Por lo tanto, aunque no se vaya a operar el rebote por el riesgo que hay de que no se dé, porque podríamos formar un rango y una divergencia alcista, ya vamos a hablar del tema. Pero si llegáramos a rebotar, podríamos empezar a buscar posiciones a la baja nuevamente. Es decir, resistencia en algunos niveles para apuntar a que Bitcoin podría continuar cayendo, a buscar zonas de compra de gráfico diario, que hablamos que podrían ser zonas cercanas a los 39.000, 38.000 dólares. Entonces vamos a revisar las diferentes temporalidades y vamos a hablar un poquito de la vela semanal, porque en gráfico semanal, el día de mañana cierra la vela semanal. Falta únicamente 22 horas en el momento que estoy grabando esto. Si la vela semanal llega a cerrar por debajo de los 43.800 dólares o de los 44.000 dólares, es posible que ya empecemos ese retroceso en semanal. Quiero que vean cómo el RSI en gráfico semanal tiene una divergencia bajista, una pequeña divergencia bajista, que es desde este tramo hasta el alto nuevo que tuvimos. Es decir, voy a quitar la flechita porque pues ya sabemos que podemos ir a buscar 39, pero desde este alto a este alto vemos como el precio en el RSI hace un alto más bajo. Por lo tanto, esto es una divergencia bajista, aparte de que el precio está muy sobrecomprado en el gráfico semanal. Ya salió la noticia de los ETF, por lo tanto el compra, el rumor y vende la noticia, o bueno, el vende la noticia podría empezar ya. Y si eso llega a ocurrir, podríamos tener un retroceso en semanal. Si esta vela semanal no se recupera en 22 horas, es posible que empecemos ese retroceso en gráfico semanal. Cuando la gente se imagina un retroceso en gráfico semanal a buscar, por ejemplo, precios cercanos a 32, 30.000, 29.000, se imagina que el precio lo puede hacer de aquí a mañana y no funciona así. Gráfico semanal es para varias semanas, si no es que hasta meses, ¿no? Vemos como en el rebote de gráfico semanal de la vez anterior, cuando Bitcoin estaba en precios cercanos a 26.000 dólares, para llegar a 44 o 49.000 en gráfico semanal, le tomó varias semanas y venimos subiendo desde el 11 de septiembre. Entonces han pasado muchos meses y aproximadamente unas 7 semanas o 119 días para llegar donde estamos. Entonces hagamos los cálculos similares, ¿no? Unos 120 días, unas 17 semanas, hablando de casi 3 meses para un retroceso, para ver un movimiento igual en el precio, pero en retroceso. Entonces hablando de muchos meses, ¿no? Así que algo que tener en cuenta, divergencia bajista en gráfico semanal, no sabemos qué tanto va a retroceder, pero un patrón bajista de este estilo, a mí lo que me dice es que
en semanal no es una buena idea comprar, ¿no? O que podríamos tener un retroceso y podríamos ver mejores precios para comprar. Eso para gráfico semanal, los próximos 2 meses, ¿vale? Porque pues el patrón bajista en semanal se confirmó allá por diciembre y mencionamos que a partir de acá en semanal podríamos ver una caída en las próximas semanas. Vamos a ver gráfico diario, y en gráfico diario todavía no hemos llegado a la sobreventa. Quiero que vean que todavía falta un poco de recorrido. Es la primera vez en mucho tiempo que perdemos el punto 50 del RSI. Es decir, por primera vez podríamos estar encaminados a buscar la sobreventa en gráfico diario. Por primera vez podríamos tener un retroceso en diario y podríamos tener un retroceso en gráfico diario por fin, ya que no lo hemos tenido desde hace mucho tiempo. Ya podríamos ir a buscar zonas de compra de gráfico diario por fin, ya que en diario nos hemos acercado a zonas de compra, pero por la presión alcista, la euforia, el FOMO de los ETF, pues no habíamos tenido un retroceso en gráfico diario desde hace mucho tiempo, sino que subíamos y hacíamos nuevos saltos con divergencias bajistas, pero seguíamos subiendo constantemente. Pues bueno, después de dada la noticia de los ETF, podría ser que ya el mercado se tranquilice y empecemos a ver retrocesos en temporalidades grandes, ¿no? Les repito que todo depende del cierre semanal, ya que si para el día de mañana Bitcoin recupera 44.000, en lugar de tener un vende la noticia, lo que habríamos tenido es un movimiento trampa para hacer que la gente se meta en short y probablemente ir a buscar precios hasta de $57.000, ¿no? Pero de momento para mí el escenario más probable al que yo voy a apostar es a que Bitcoin pueda retroceder en gráfico diario y buscar $39.000. Eso para gráfico diario. Deberíamos de continuar cayendo y una zona de compra u oportunidad la veríamos en precios de $39.000 a $37.000. Bien, ahora volviendo a gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas tenemos una sobreventa, por lo tanto ya estamos llegando a niveles de interés de gráfico de 4 horas. En base a indicadores, que es el MACD con barras doradas, podríamos tener un rebote. En las próximas 24 horas máximo deberíamos de empezar a ver a Bitcoin subir. El movimiento de caída lleva fuerza. De momento el patrón alcista lo único que está haciendo es que Bitcoin se detenga de caer. Si Bitcoin continúa cayendo, lo que va a ir formando son divergencias alcistas, y entre más caiga pues más probabilidades de rebote, ¿no? Porque ya estamos teniendo patrones alcistas y sobreventa en gráfico de 4 horas. El rebote, podría darse el rebote, siempre hay un 50% de probabilidades, pero si Bitcoin llegara a rebotar para el día de mañana, sería para intentar recuperar esos $44.000, porque la zona de venta de momento la tenemos en 47.000. Es decir, podría ser una recuperación rápida para evitar hacer un mal cierre semanal. Entonces cualquier cosa puede ocurrir. Nuestras zonas de resistencia anteriores fueron los $47.000 y los 48.300. Pero ahora la zona de resistencia a corto plazo que tenemos en Bitcoin es esta zona de acá, que funcionó tanto como resistencia acá como soporte acá, y ahora va a funcionar como resistencia. Es decir, estamos hablando de precios cercanos a los $45.700. Por lo tanto, esa es la zona a vigilar para un posible short o posición a la baja si usted va a intentar operar la posible tendencia bajista en gráfico de 4 horas o retroceso en gráfico semanal que podamos ver para las próximas semanas o meses. Es decir, que si Bitcoin llega a rebotar, por lo menos aquí en short no es buena idea estar. Si Bitcoin tiene un rebote, el rebote se puede intentar operar o no. El rebote es de más riesgo. Si llegamos a ver un retroceso real en semanal, pues obviamente hay muchos intentos de rebote en gráfico de 4 horas que no se van a dar. Pero si llega a rebotar a Bitcoin, entonces aquí debería de ser para buscar una posición a la baja y tratar de buscar zonas de 39.000. Entonces el rebote no está garantizado, la posición a la baja tampoco, pero yo creo que la posición a la baja es de menos riesgo que el rebote. Entonces compra ese Bitcoin aquí, por lo menos en mi opinión no. El patrón es alcista, sí, pero no garantiza el rebote porque el movimiento de momento tiene fuerza bajista. Que se puede intentar, claro que sí, todo con stop, pero ya vimos cómo en gráfico diario podemos ir a buscar la sobreventa y zonas de compra. Gráfico semanal podríamos dar un retroceso y gráfico de 4 horas no vale la pena el riesgo de seguir cayendo para comprar aquí para gráfico diario. Me refiero a que si usted va a operar gráfico de 4 horas, corre mucho riesgo de que el precio siga cayendo y le toque el stop porque deberíamos ir encaminados a zonas de compra de gráfico diario, ¿no?
Entonces las posiciones al alza en gráfico de 4 horas van a tener mayor interés en precios de 39.000, 38.000, 37.000 dólares. Y si Bitcoin rebota, esta sería como la zona para intentar una posición a la baja nuevamente. Yo entré en short en 48, me salí en 43.800, 900. El precio sigue cayendo más, pero si rebota y llegamos a 45.700, volvería a recargar posiciones a la baja, o por lo menos ahí lo podría intentar con un stop sin problema, ¿no? A buscar zonas de compra de gráfico diario. Y en gráfico diario, por supuesto que en precios cercanos a 39.000 o 37.000 ya podría empezar a comprar para ver si se da un rebote para continuar cayendo. Si Bitcoin no rebota a los 45 a partir de donde está y caemos a los 39, de los 39.000 podríamos ir a buscar 45 porque es una zona que quedaría pendiente. Así que eso para el gráfico de 4 horas. No sé si usted va a intentar el rebote. En teoría es un patrón de entrada al alza, pero puede funcionar como rango. Yo lo que le puedo decir es que si lo intenta, use su stop, porque sí corremos el riesgo de que esto continúe cayendo y que no respete los patrones alcistas. Entonces, eso para el gráfico de 4 horas. ¿Cómo lo dejo yo a Bitcoin? Bueno, como es fin de semana y como el patrón es alcista, yo lo voy a dejar en rango. De momento, con probabilidades de rebote, evidentemente el patrón es de un rango de rebote, pero puede ser que hagamos rango, ¿no? Ya si Bitcoin rebota, pues yo buscaría posiciones a la baja en 45.700. Eso para gráfico de 4 horas. Gráfico diario, pues nada, a esperar a que Bitcoin siga cayendo y llegue a buscar esta zona de los 39.000, 38.000, 37.000 dólares para compras de gráfico diario. Lo importante va a ser el día de mañana para ver el cierre semanal y para ya tratar de proyectar para las próximas semanas dependiendo del cierre semanal. Recuerden, cierre semanal por encima de 44, bueno. Cierre semanal por debajo de 44, malo. Así que nada, por mi parte eso sería todo. Si el video te gustó, te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Abajo en la descripción tienen el enlace a Bitmart y al grupo de estudios sobre Bitcoin, en el cual todos los días analizamos Bitcoin en tiempo real con ustedes. Nos vemos en próximos videos, cuídense mucho, adiós.